Oiga, póngame cuidado, mis queridos amigos, después de ver todo este revuelo de la oposición y en algunos medios de comunicación y los opositores en redes sociales decir que el presidente Gustavo Petro traicionó a la vicepresidenta Francia Márquez, y el cual muchos han manifestado de que el presidente Gustavo Petro utilizó a la vicepresidenta Francia Márquez, lejos de conocer a algunos colombianos que aquí en Colombia tuvimos un presidente afrodescendiente, el cual durante más de 30 años de gobierno de la oposición intentaron ocultarnos esa verdad. Verdad que poco y nada en el Palacio de Nariño existían estas imágenes y fotos de aquel presidente afrodescendiente, y una vez por más de 20, 30 años gobernados por la oposición, estas imágenes y el cuadro de este presidente afrodescendiente fue oculto por los gobernantes de la oposición, donde lo metieron en algún sótano del Palacio de Nariño para que los colombianos olvidaran esta historia de que aquí en Colombia habíamos tenido un presidente afrodescendiente. Entonces, en ese sentido, muchos opositores, desconociendo esta historia, han diversificado de que el presidente Gustavo Petro utilizó y traicionó a la vicepresidenta Francia Márquez. No estoy de un lado ni el otro, a pesar de que hayan roturas políticas. Bueno, en fin, aquí hay que decirles claro a la gente, es que muchos desconocen que lastimosamente es de mi raza, de mi color, y lo digo porque así es, las cosas son como son. Lastimosamente la vicepresidenta Francia Márquez, antes del presidente llegar a ser candidato presidencial, tenemos que reconocer que a la vicepresidenta Francia Márquez hoy en día nadie la reconocía en Colombia. También tenemos que resaltar de que gracias a esa gestión política del actual gobierno, hoy en día nosotros nos deja una figura, también hay que resaltar, nos deja una figura pública y política como lo es la vicepresidenta Francia Márquez, a pesar de que hayan diferencias entre el gobierno nacional y la vicepresidenta Francia Márquez. Aquí nos dejó una vicepresidenta, una política visible a nivel global y mundial, llamada Francia Márquez. Entonces, quiero decirles a ustedes que la verdad, antes del presidente ser candidato presidencial y aspirar a la presidencia de la República, aquí en Colombia nadie conocía a la vicepresidenta Francia Márquez. Una vez el presidente Gustavo Petro, no lo vamos a defender, sino que las cosas como son, para que no caigamos en el error de que creer el cuento que la traicionó, porque hay que resaltar lo malo y lo bueno. Lo malo es que pues hay una división política, y lo bueno es que nos deja una gran figura, una gran líder para la comunidad afrodescendiente en el país colombiano. Entonces, sucesivamente, tenemos que decir que gracias a ese presidente Gustavo Petro, a esa gestión política, hoy en día nosotros tenemos una figura pública visible llamada Francia Márquez. Entonces, aquí los opositores en las redes sociales dicen que el presidente traicionó a la vicepresidenta Francia Márquez. Hay que recordarles que sí. Antes del presidente Gustavo Petro llegar a la presidencia, la vicepresidenta Francia Márquez nadie la conocía en Colombia, el cual hoy en día, todos esos que hoy critican, el cual haya una ruptura entre el gobierno nacional, todos esos que critican esta medida y la ruptura del gobierno nacional, anteriormente nadie hablaba de ella, y hoy por hoy tienen la oportunidad de hacerle hasta meme a la vicepresidenta Francia Márquez. ¿Por qué? Porque estuvo al lado del gobierno nacional. Cuando nadie la conocía aquí en Colombia, la vicepresidenta Francia Márquez, pues nadie le hacía meme. Hasta esos mismos opositores que hoy supuestamente ellos están indignados porque el presidente Gustavo Petro, según traicionó y lo utilizó a la vicepresidenta Francia Márquez, pues déjenme decirles que lastimosamente a Gustavo Petro hoy en día nosotros reconocemos esa líder fenómeno política que nació en las campañas electorales a la presidencia de la República y como vicepresidenta de la República. Pero valga la redundancia, aquí un contexto más del tema. A ver, yo me pregunto, viceversamente en los 30 y algo años de gobiernos que lleva la oposición, a ver, ¿será que hay algún opositor que me diga si por la cabeza de la verdadera oposición, el cual ha gobernado este país en cabeza de los partidos políticos tradicionales como los Llera, los Uribe, los liberales, los conservadores? A ver, algo claro, díganme ustedes cuándo estos que gobernaron este país desde la presidencia de la República nombraron un afrodescendiente para hacer fórmula vicepresidencial. Nunca lo hicieron. A ver, díganme los opositores, ¿cuándo los gobiernos de derecha nombraron un afrodescendiente como embajador en otro país de parte de su gabinete? Nunca lo hicieron. Pero valga la redundancia, hoy en día
este gobierno castrochavista comunista le da la oportunidad y de mostrarnos figuras públicas afrodescendientes y hasta nuestra misma raza critican esa medida y esa gestión, pero no resaltan que esas figuras públicas afrodescendientes que hoy en día las tenemos como cabeza visible en diferentes plataformas, en diferentes redes sociales, en diferentes medios de comunicación, pues lastimosamente yo les tengo que decir con el dolor al alma de que gracias a ese presidente Gustavo Petro, hoy en día conocemos a la vicepresidenta Francia Márquez, hoy en día lo conocemos al embajador Gilberto Murillo, hoy en día conocemos al señor ministro del Departamento de Prosperidad Social, también hoy en día conocemos a la señora que fue ministra de Ciencias y Tecnología de Tumaco, Nariño. Todos estos afrodescendientes pasaron por el gobierno de Gustavo Petro, pero nos preguntamos, ¿cuántos afrodescendientes en los gobiernos de opositores pasaron por la cantera ministerial? Pues no sé, si ustedes tienen ese conocimiento, háganmelo saber y díganme, escríbanme en los comentarios, Julano y Julano de tal fueron nombrados como embajador, como ministro, ministro de Energía, ministro de Ciencias y Tecnología, ministro de Agricultura, ministro de Vivienda, háganmelo saber, porque que yo tenga conocimiento, en los gobiernos de la oposición, no he mirado un afrodescendiente que hayan nombrado como ministro de Defensa, vicepresidente de la República o embajador o canciller, no tengo ese conocimiento. Pues si ustedes lo tienen, háganmelo saber. Entonces hoy en día criticamos la gestión. De que hay una rotura política, pues esa es la política actual de nuestro país. Pero entonces aquí hay que resaltar lo bueno y lo malo. Y ante todo yo les digo a ustedes, a mis seguidores, a los que comenten y compartan de que hay que resaltar, y los afrodescendientes, que no hay que resaltar también de que aquí nos dejaron una cabeza visible, unas figuras públicas en cabeza de este gobierno, el cual hoy en día todo el mundo conoce y el cual tanto los opositores al gobierno nacional tienen la oportunidad de hacer meme, de burlarse, de tratarlos de simio, de chimpancé y etcétera. Bueno, en fin, ya saben ustedes cómo es esto. Pero imagínense, si estas figuras públicas no fueran sido cabezas visibles por el gobierno nacional, hoy en día pues lastimosamente nadie les haría meme, nadie los trataría de simio, nadie los trataría de chimpancé, porque acaso no es eso a lo que se ha dedicado en los últimos 3 años la oposición, a tratar a la vicepresidenta Francia Márquez de simio, de chimpancé y bueno, en fin, etcétera. Creo que esa historia no se olvida, todavía anda rondando por ahí, donde hay videos como la trataban a la vicepresidenta Francia Márquez, pero entonces hoy criticamos y sale la oposición a decir que el gobierno nacional utilizó a la vicepresidenta Francia Márquez y la traicionó. Pero yo tengo que decir que lastimosamente, gracias a Gustavo Petro, hoy en día nos deja posicionada una política y muchos de ellos, entre Francia Márquez y el canciller Murillo, como también muchos también que hay todavía en el gobierno nacional, que poco y nada son ocultos, pero que están haciendo unas grandes gestiones en el gobierno nacional, el cual seguramente también quedarán plasmados como esa gran parte de que fueron parte del gobierno nacional. Y hoy en día ya, no siendo más para dejarles este tema aquí, hoy en día contamos con un cuadro de un presidente afrocolombiano en el Palacio de Nariño, el cual la oposición intentó ocultarlo durante años, y llega este gobierno y lo pone aquí en el cuadro, lo pega en el cuadro. ¿Por qué tienen escondido? La historia no se borra. Lastimosamente, pues, como todo gobierno tiene que terminar, seguramente también quedará ese cuadro en la historia de los colombianos como la primer vicepresidenta afrodescendiente en Colombia, plasmada en el cuadro del Palacio de Nariño. Sin más ni menos, dejen sus comentarios, háganmelo saber si ustedes tienen, si en los 200 años de gobierno de la oposición aquí en Colombia nombraron afrodescendientes como ministros, vicepresidentes de la República, háganmelo saber aquí en la caja de comentarios. Así que, mi gente, hay que seguir estudiando estos temas y analizándolo, lo malo y lo bueno. Así que pilas a esto.